El capítulo 12 de la carta a los Romanos no viene a ser sino una continuación de la enseñanza de Pablo, en su afán precioso de que todos y cada uno de nosotros nos convirtiéramos en instrumentos de Dios para recuperar lo que estaba perdido. Pablo nos declara y dice: habiendo sido reconciliados con Dios, hemos sido hechos ministros de reconciliación. Y por lo tanto ahora les decimos: reconcíliense con Dios. Nos presenta en eso un proceso del propósito de Dios de conquistarnos para su reino. Nos presenta un proceso en donde Dios, lo que estaba perdido a causa de la rebeldía del hombre, ahora quiere recuperarlo. Había puesto en sacrificio doloroso la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que estaba perdido. En el capítulo 12 nos permite analizarnos a nosotros mismos y a presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Luego nos muestra de que para esto no somos soltados en plaza sin instrumentos, sin herramientas, sino que nos dice: conforme a la medida de nuestra fe, nos ha dado dones. Y a lo largo de estas semanas hemos venido estudiando los dones espirituales mencionados en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Y luego a continuación nos permite mirarnos a nosotros en ejercicio mediante cualidades, mediante características en nuestra vida diaria, en donde se pueden reflejar esos dones como instrumentos aplicados. En la continuación de esa enseñanza es que surge esos 3 versículos que en esta tarde hemos leído. Romanos 12, desde el 14 al 16. Bendigan a los que os persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Como ciudadanos comunes y corrientes, no importando si somos pastores, líderes o simples creyentes de una congregación, cada día nos vemos involucrados en circunstancias que nos permiten poner en ejercicio los dones y los talentos que Dios nos dio y nos brindan la oportunidad de ser instrumentos útiles en las manos de Dios. La realidad nos llama a ser auténticos todo el tiempo. No que en mi casa soy papá o mamá o hijo o nieto, o que en el colegio soy estudiante, o en mi centro de trabajo soy un obrero dentro de la especialidad o las características de la labor que desempeño. Y los domingos o los días de culto soy un creyente de los más devotos y fieles, organizando mi vida en compartimentos, aislados unos de otros, con comportamientos diferentes en cada una de esas habitaciones, en cada uno de esos compartimentos. Es necesario que todas estas áreas de nuestra vida, papá, mamá, estudiante, obrero, líder, pastor, miembro de la congregación de la iglesia, todas estas áreas de nuestra vida, con sus respectivos roles, con sus demandas, necesitan estar interrelacionadas en una unidad vinculada mediante la presencia del señorío de Jesucristo, nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Todo esto mediante la presencia del Espíritu Santo.
Es aquí donde viene a mi memoria la letra de una canción preciosa del cantautor cristiano Juan Romero, de quien acabo de cantar la canción Misionero que se fue. Él dice: donde quiera que haya un alma, hay un campo misionero. Y ahí donde hay un creyente, hay un enviado del Señor. Muy joven, a los 25, 27 años, yo escuché esa canción. Y mi corazón fue tocado para realmente hacer realidad esa expresión. Que a donde el Señor me lleve, yo sea un instrumento de Dios. Y que la persona frente a quien yo estoy es un campo misionero en donde yo puedo actuar bajo la influencia y la dirección de Dios. Por eso en esta tarde yo presenté como título de este tema, Misioneros por siempre. Que el conjunto de nuestra vida, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro del ambiente que nos rodea, sea un ambiente misionero, en donde el propósito de Dios se cumpla de recuperar lo que estaba perdido. Estas expresiones se convirtieron para mí en un reto personal de ser un misionero en todo tiempo y en todo lugar. Desde los 7 años de edad, mi mayor sueño ha sido ser un sacerdote de Dios y estar delante de un altar ofreciendo sacrificios de incienso en olor grato hacia Dios, a través de las circunstancias de mi vida. Entendiendo esto en un sentido, no en un sentido literal, sino más bien en un sentido figurativo, en que cada circunstancia de mi vida sea una oportunidad en la que mis acciones me lleven a convertirse en una ofrenda agradable delante de Dios mediante ocasiones de servicio, consejo oportuno, palabra de sabiduría, o en sentimientos de empatía con las personas que me rodean mediante el enunciado y el contenido de la palabra de Dios, hecha realidad a través de la acción. Quisiera mirar el contenido del pasaje de hoy a través de testimonios personales. No explicar el contenido de cada palabra, sino lo que a la luz de esas palabras mi vida ha sido testimonio. Tanto en resultados positivos como también en resultados negativos, logrados a lo largo de mi vida como misionero. Como punto de partida, nadie me nombró o me dio un título de misionero. En ninguna universidad ni en ningún instituto te dan un cartón que diga desde ahora eres misionero. Es un propósito que surge en el corazón. A lo largo del tiempo, si Dios te permite y si las circunstancias lo favorecen, podrás estudiar en un instituto para ser un mejor obrero del Señor. Pero la convicción que surge en tu corazón es la que va a determinar tu conducta a lo largo de tu vida como obrero de Dios. Entonces, como punto de partida, nadie me nombró o me dio título de misionero, sino que un momento de mi vida se convirtió en un reto y en un propósito de vida de ponerme al servicio de Dios y a su iglesia en lo que fuere necesario. Mi lema siempre ha sido amar, servir y siempre sonreír. Llegar a los pies del Señor fue una de las experiencias más impactantes que trastornó mi vida. Venía de ser lastimado, herido y frustrado, un digno candidato de ser un rebelde sin causa. Pero el mensaje del Evangelio llenó de paz y de reposo mi corazón. La iglesia se convirtió en mi hogar. La comunidad de creyentes se convirtió en mi familia. Nadie me preparó para ser predicador, ni me pidieron permiso para incluirme en la programación de predicadores. Excepto que un día, domingo, creo que segundo o tercer domingo de diciembre en 1974,
Estábamos a media tarde en la plazuela Elías Aguirre de Chiclayo, durante un culto al aire libre. El hermano que dirigía el culto dijo: aquí el hermano Charles Tuesta tiene algo para compartir con ustedes. Y yo le miré, ¿y ahora qué hago? Él me soltó sin más, como cuando llega el águila volando a su nido, agarra al aguilucho, con el pico lo levanta y lo suelta en el aire, y ahí lo deja. Lo único que recuerdo es que vino a mi mente un versículo que en ese momento ni sabía en qué parte de la Biblia estaba. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora sé que ese versículo se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero ese día ni idea, lo había escuchado y lo dije de memoria. Y continué hablando por cerca de media hora. Ya no era Dios, ya no era mi palabra, era Dios guiándome a decir las palabras que estaba diciendo. Inmediatamente que el que estaba dirigiendo el aire libre hizo una invitación a toda la cantidad de gente que se reunieron ahí. Yo con el susto, con la desesperación, porque no sabía qué hacer, lo único que recuerdo era que gritaba y mi voz era fuerte. Y la gente quería ver a ese loco que estaba gritando. Y a esa gente el hermano Zafra les hizo la invitación. Y 4 de esas personas recibieron a Jesucristo como su Salvador. Cuando yo vi que habían 4 personas que habían tomado sentido a lo que yo dije, Señor, solamente tú lo has hecho. Porque yo, como les digo, hasta ahora ni me acuerdo, solamente ese versículo que me impactó mi vida y fue el motivo de mi predicación. Con esas 4 personas, el grupo de hermanitos y hermanitas, las hermanitas con su pandereta y todo. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó y el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y eso, las panderetas ahí, y desde la plazuela Elías Aguirre más o menos unas 6 cuadras hasta llegar a la urbanización Los Parques, en donde estaba la iglesia Bautista Emanuel. Llegamos y cuando llegamos la puerta ya estaba abierta. Eran como las 7 de la noche. El misionero gringo que estaba dirigiendo la iglesia ya estaba parado en el púlpito y cuando nos vio y escuchó con todo el grito de esa procesión de gente que con gozo, con alegría llegaba, escrito está: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Nosotros nos asustamos, calladitos todos, como ratones asustados, buscamos dónde sentarnos y en silencio, y luego comenzó el culto. Una iglesia bautista en donde no se tocaba ni palmas, no te podías parar sin permiso del director de cultos, bueno, y nosotros veníamos en procesión con gozo y alegría. Irá gimiendo y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas con regocijo volverá trayendo sus gavillas. Esa alegría se apagó en ese momento, pero era por respeto a la palabra de Dios que está en Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay una palabra que tal vez no la conocemos mucho o no la practicamos mucho, y es reverencia. Y a veces cuesta aprenderla. En esa iglesia nosotros no podíamos tomar libremente una bebida mientras estábamos tocando el piano o estábamos durante el culto o algo por el estilo. El que quería comer o tomar algo salía afuera o lo hacía antes o después del culto. Una forma de comportamiento como para entender lo que significa reverencia. No al lugar, sino al momento.
Han transcurrido ya mucho tiempo de eso. Ahora en Japón yo no tengo un altar. El lugar donde trabajo es una máquina que no eleva incienso, sino un vapor de agua y detergente sobre los 74 grados centígrados de temperatura. Un lugar de tormento para muchos y que no aguantan ni 5 minutos cuando llegan a visitarme. Pero allí, desde la hora que empiezo hasta el término de mi trabajo, ese es mi punto de reunión con Dios. Y hacia allí se dirigen mis compañeros de trabajo para saludarme y para recibir una palabra de ánimo o un consejo, dependiendo de su necesidad. Más de una vez alguno de ellos ha venido con quejas del trato que reciben de otros compañeros de trabajo o de sus líderes de sección. Y yo termino diciéndole, tú no puedes determinar las acciones o las palabras de los que te rodean, ni las circunstancias que te toca vivir, pero sí eres dueño de la respuesta que vas a dar o de la actitud con que vas a responder. Recuerda lo que la Biblia dice, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan, así como está escrito en Romanos 12, versículo 14. ¿Dónde entra el contexto de eso? Recientemente, uno de ellos vino a verme y al verme atorado de trabajo, empapado en sudor y batallando con los batos de acero inoxidable que tenía que meter en la máquina para que se lave, presentando mi ofrenda en el altar devocional. Me dice, ¿no te has dado cuenta que el que trabaja en el turno anterior avanza con todos los batos livianos de plástico y te deja todos los metálicos? El tono de su voz ya me estaba denotando algo. Esto no proviene de él, decía yo. Yo le miro y le digo, tranquilo, él no es el único, le digo. ¿Te acuerdas el otro día te mandaron a ti para ayudarme? Y tú hiciste lo mismo, me dijiste, avancemos primero con los batos de plástico, que es más fácil. Y después me dejaste con todos los metálicos. Y luego nos referimos al Señor que entra a trabajar antes que yo, aquel que deja todos los batos metálicos para mí. Y le digo, además el pobre Señor empieza a trabajar a las 5 de la mañana, cuando todo está en desorden y amontonado. En cambio tú llegas recién a las 10 de la mañana, cuando ya todo está en marcha y vas a trabajar en la línea. Él tiene muchas limitaciones. Estas limitaciones afectan su rendimiento. Él cada día está luchando con sus niveles de azúcar porque es diabético. Además, él tiene problemas, grandes problemas al interior de su familia. Y a veces está tan deprimido que se queda dormido mientras está metiendo los batos. Para mí, él es un héroe que cada día lucha con sus propias circunstancias. Ya sabes, le digo, tú no puedes controlar el comportamiento de los que te rodean. Y luego me hizo el coro. Me dice, pero la compasión y la misericordia que provienen de Dios te permiten agradecer el esfuerzo que hacen para que tú puedas seguir trabajando. Lo he dicho tantas veces a él mismo que ya lo sabía de memoria. Tú no puedes controlar las acciones o las palabras de los que te rodean, pero por la misericordia de Dios, tú puedes controlar la respuesta que vas a dar. Ahí es donde el versículo 14 que hemos leído dice, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan.
Yo no sé si fue por cuenta propia o impulsado por un poder extraño que quiso arruinarme el ánimo. Pero la palabra de Dios me dice, no seas vencido de lo malo, pero vence con el bien al mal. Y eso también está en Romanos 12, 21, en el mismo capítulo que estamos estudiando ahora. A inicios de marzo de este año, una compañera de trabajo vino a verme y me dijo, don Charles, estoy asustada y preocupada. Me han detectado piedras en la vesícula y el 18 de este mes me van a operar. Era la primera vez que esta señora acudía a mí. Algunos tiempos atrás ni me contestaba el saludo y andaba como a la defensiva, no solo conmigo, sino con el resto de gente. Pero esta vez venía con un ánimo diferente y yo le contesté, gloria a Dios, le digo. Eso significa que ya va a poder construir su casa, porque ya le están dando las primeras piedras para las bases, ¿no? Y se rió, ¿no? Porque le iban a sacar piedras de la vesícula. Se rió con buena gana y cambió su actitud, se relajó un poco. Y entonces yo le dije, tenga confianza y tranquilícese. En este momento vamos a orar por su salud. Y si usted me da su número de teléfono y con su permiso, yo voy a contactar a una de mis hermanas en la iglesia para que entre mujeres ustedes puedan conversar y vamos a estar en un tiempo de oración para que en toda circunstancia Dios tenga el control. Y oramos, y después que oramos, ella en un papelito de las etiquetas ahí que vienen en los vatos, me dio su número de teléfono. En la hora del que yo llamé a una de mis hermanitas que está presente acá y más o menos le expliqué cuál era la situación. Y 3 días después viene la señora contentísima, me dice, gracias don Charles, me acaba de llamar la señora fulana de tal, me dice que tenga confianza, que tenga tranquilidad, que van a estar todos en oración y que cualquier cosita que ella me va a estar llamando y vamos a estar coordinando. Qué lindo, en donde ya no solamente ese incienso de ofrenda de amor grato delante de Dios estaba en esas circunstancias, sino que ahora estaba siendo proyectado hacia nuestros hermanos en la fe. Porque seguramente en el grupo de reunión que tenemos mencionamos su nombre y estuvimos orando por ella. Y mi hermana no solamente le llamó una vez, le llamó otras veces también. Cuando salió de la operación, ella contenta viene y me dice, hasta fue contando los días en que se fue cicatrizando su herida. Estaba contenta, estaba feliz. Una situación de preocupación se convirtió en un tiempo de gozo y alegría. Luego, cuando Rosa se puso mal, vino con Dina, ustedes conocen. Ellos trabajan en la misma sección y se convirtieron en un núcleo de apoyo en oración, porque yo les conté la situación por la que estábamos pasando. El esposo de una de ellas me escuchó cuando yo estaba pidiendo prestado plata a la fábrica para poder dar la cuota de garantía para la hospitalización de ella. Luego él se acercó a mí y me dijo, Charles, ¿tienes dificultades? Sí, le digo, no me aceptaron dar el préstamo. Me dijo, yo voy a hablar con mi esposa y pasado mañana te doy la respuesta. Yo sé lo que es el problema por el que estás pasando y no soy ingrato, me dice, porque cuando mi esposa se puso mal, tú sin que te pidiéramos te acercaste y oraste por ella. Y ella se sintió fortalecida y Dios la sanó. En el transcurso de todo este tiempo nunca nos olvidamos de que tú nos enseñaste de que primero Dios y después los médicos. Cuando ella juntos con Dina, que trabaja en la misma sección, se convirtieron en un núcleo de apoyo en oración, durante el proceso de la operación y el tratamiento de Rosa,
No que la iglesia no nos estuviera apoyando, sino que cuenta la actitud de reciprocidad en el proceso. Cuando tú vas sembrando, también vas cosechando. Era lindo poder llegar. Era hermoso que cuando estás recién entrando a trabajar, saludas a todo el mundo, haces el escándalo para que todos sepan que ya llegaste. Y lo primero que dice, ¿y cómo está su esposa? Estamos orando por ella. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:15, gócense con los que se gozan. Y ellos estaban contentos con la respuesta de Dios por la reciente operación de esta señora. Y ahora estaban orando con gozo y con alegría, pidiendo que Dios también obre en Rosa. Hace aproximadamente un mes atrás, yo acababa de terminar mi turno, eran más o menos las 2 de la mañana. Había salido empapado de sudor, estaba calentando mi comida para la cena. Y en ese momento ya comenzaron a llegar los que entrarían a trabajar para el día siguiente. Y entra uno de ellos, evidentemente en sus ojos se veía que había estado llorando. Yo le digo, ¿no te alegras con este nuevo día que vamos a empezar? Le digo. Además, tú puedes contarle a tus hijos que me viste saliendo de trabajar todo cansado y empapado, ¿ah? Y puedes hacer historia de mi vida con tu familia, le digo. Medio que se sonríe, pero luego me dice, ayer al regresar del trabajo encontré un mail que me avisan que mi papá falleció y me duele que no pudiera estar junto a él en sus últimos momentos, ni tener el dinero disponible para ir a su ceremonia fúnebre. Le abracé y le invité a orar pidiendo consuelo para él y por su familia y por la pérdida de su papá. El miércoles pasado, también ya amaneciendo para el jueves, yo estaba en el vestidor, de nuevo empapado, tratando de quitarme la ropa que se pega al cuerpo por el sudor, y él entrando a quitarse la ropa de calle para ponerse el uniforme y empezar a trabajar. Me dice, Charles, hoy día hace un mes que mi papá falleció. No sabes lo bien que me sentí cuando me permitiste orar juntos. Me trajo paz a mi corazón y encontré palabras para hablar con mi familia en un tiempo tan difícil. Hoy día que se está cumpliendo el mes, entre mi familia tenemos la costumbre de hacer la misa de mes después que fallece un pariente. Me dice, tampoco voy a poder estar ahí, pero quiero que oremos porque cuando oramos siento un beneficio especial de parte de Dios. Y ahí yo a medio desvestir y él a medio vestir, nos abrazamos de nuevo y comenzamos a orar. En ese momento llegó un colombiano que venía antes con nosotros aquí, un paraguayo, tú conoces a John, un paraguayo que trabaja en Mixa, y también se unieron con otros en oración. Eran 2 de la mañana, el vestidor de una fábrica de trabajo, pero nuestra vida en acción como misioneros todos los días no escoge lugar ni circunstancia. Es ahí donde el Señor nos necesita. Es ahí donde tenemos la oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso en la Gran Comisión dice, mientras van. Mientras van, en el proceso de ir caminando, que vayamos enseñando, que vayamos exhortando, que vayamos diciendo que Dios quiere salvarles, que Dios quiere transformar sus vidas. Misioneros en todo tiempo. Estábamos en los vestidores en medio de quitarnos la ropa de calle para ponerse el uniforme, él y yo con el uniforme empapado de sudor para cambiarme la ropa de salida. Y como les digo, tú no escoges
ni la hora ni las circunstancias, cuando tu congregación está en tu centro de trabajo y eres misionero por siempre. Nos pusimos a orar, se unieron a nosotros este colombiano y este paraguayo, y la palabra en Romanos 12, 15b dice, lloren con los que lloran. Se hace viva la palabra de Dios cuando se convierte en actividad en nuestras vidas. Ahora, no siempre ha sido así. Y no sería honesto solo contar lo positivo y no lo negativo. Más o menos en 1987, vivíamos en Cajamarca y asistíamos a la primera iglesia bautista de Cajamarca. La iglesia había adquirido un terreno y teníamos un salón de reuniones construido provisionalmente para las reuniones dominicales. Luego, con actividades especiales, logramos la construcción de las aulas para la escuela dominical. Hasta que llegó el día en que teníamos que construir el techo. Ahora, yo no sé por qué circunstancias, pero yo estaba como jefe de la cuadrilla que íbamos a construir el techo. Quedamos que un día sábado nos reuniríamos a las 8 de la mañana. Yo llegué a las 7:30 y hasta las 8 comenzaron a llegar los hermanos y hermanas. 8:15 habíamos 11 personas. Pero de los 11 que estábamos ahí, ninguno de nosotros sabíamos ni atar ni desatar, ni idea teníamos de lo que era encofrar para hacer un techo aligerado. A eso de las 10 de la mañana, llegan 2 hermanitas. Ellas eran hermanas de sangre, ¿no? Y ahora eran hermanas en nuestra congregación, porque hacía 2 meses se habían bautizado, ya eran miembros de la iglesia. Habíamos quedado a las 8 de la mañana y ellas llegaron a las 10 de la mañana. Cuando las vi llegar, muy altanero, y no sé en qué tono de voz, yo les dije, hermanas, quedamos a las 8 y mira, ya son las 10. Una de las hermanitas me dijo, perdón hermanito, la tardanza, pero no fue nuestra culpa. Resulta que el maestro fulano de tal que está aquí tenía otro compromiso previo para poder cumplir con nosotros. Entonces él tuvo que adelantar su horario de trabajo desde las 5 de la mañana para hacer un trabajo programado en otra parte. Y acaban de terminar el trabajo y ahora venimos con ellos. Ellos eran en total 7. Son 7 personas, todos ellos albañiles experimentados, el maestro de construcción. Y la hermana me decía, yo tuve que esperarle para que venga el equipo completo. Hermanos, yo no sabía dónde meterme con la vergüenza, pero ya la había regado. ¿Desde qué horas ella había estado siguiendo a esta cuadrilla para que ellos pudieran estar a la hora en que estaban, después de haber cumplido otro trabajo previo? Yo había llegado 7:30, pero ella desde las 5 de la mañana estaba persiguiendo a este equipo para que vengan. Visiblemente eran las 10 de la mañana, pero desde qué horas ella había estado preocupada porque esa cuadrilla estuviera ahí. Hermanos, yo ya lo había regado completamente, no sabía dónde meterme con la vergüenza. El maestro de obra inmediatamente organizó su gente por cuadrillas, inmediatamente armaron las estructuras que iban a soportar el futuro techo y nosotros, los 11 que estábamos ahí como hormiguitas, comenzamos a alcanzar ladrillos, las bolsas de cemento, los materiales que estaban ahí. No dieron las 5 de la tarde cuando el techo ya estuvo plenamente construido. Misión cumplida. Pero hermanos, con mucho dolor en mi corazón quiero decirles que desde ese día
yo no volví a ver a mis hermanas. Cada vez que me acuerdo, poco me falta para escuchar la voz de Dios diciéndome: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No fui capaz de pedirles perdón en ese momento. Le podría echar la culpa a mi vergüenza, pero cuánto beneficio hubiera hecho que por lo menos hubiera pedido perdón, pero no lo hice. La palabra de Dios en Romanos 12, versículo 16 dice: tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Pero yo en aquella oportunidad hice todo lo contrario a lo que dice la palabra, y a lo largo de mis días quedó una mancha de amargura en mi corazón, al sentirme culpable de haber herido a mis hermanas en su primer amor. A manera de conclusión, yo quiero decirles que Dios puede bendecirnos con muchos dones, pero no esperemos sentados a que Él nos brinde la oportunidad de servirle, sino que nos alcance disponibles a lo largo del camino con una actitud de misioneros en marcha, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Amados hermanos, nuestra vida es una lucha diaria, pero si no tenemos un propósito delante de Dios, vamos a venir a la iglesia pensando en lo que vamos a recibir, y ojalá prediquen bonito para no dormirme en el culto, ojalá que el conjunto cante lindo para sentirme contento. Pero ¿qué sucede en nuestras vidas cuando salimos y caminamos rumbo a nuestros centros de trabajo y tenemos que enfrentarnos a personas que, saliendo de los conflictos de su familia, tienen que enfrentarse a la dureza de la labor que tienen que desempeñar? Es ahí donde el trabajo misionero se puede hacer una realidad, porque podemos ser esa voz de esperanza. Podemos ser esas manos extendidas. Podemos ser instrumentos de Dios, porque habiendo sido reconciliados con Dios, hemos sido hechos ministros de reconciliación y por lo tanto tenemos autoridad para decirles: reconcíliense con Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias por lo que tú has hecho a lo largo de nuestras vidas, haciéndonos sentirnos útiles. Es un momento propicio para pedirte perdón por las veces que hemos lastimado a nuestros hermanos cuando nos creemos más capaces los unos de los otros, cuando no entendemos las circunstancias que nos rodean. Pedirte perdón, amado Dios, por las personas ausentes en esta tarde que de alguna manera tal vez les hemos herido, Señor, tal vez sin darnos cuenta. Pero ayúdanos, amado Padre, para que tu espíritu de perdón se pose en nuestros corazones trayéndonos paz y se pose en los corazones ofendidos trayéndoles la esperanza, el gozo y la alegría de tu presencia. Dios amado, en esta tarde bendice nuestras vidas y que nuestro propósito sea de hoy en adelante servirte con gozo y alegría. Misioneros por siempre y para siempre. Bendito seas, amado Dios. En el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.